Rade, rade, ¿cómo les va la vida? Espero que estén fantásticamente bien. Hoy quiero hablarles de algo que incluso yo por mucho tiempo no sabía bastante sobre el tema y me puse a analizarlo porque me encontré, estoy editando unos libros que estamos haciendo y me encontré con una palabra y me fui a investigarla y fue interesante ver el enfoque diferente con el cual me encontré, ¿no? Vamos a hablar del tema. Se llama la palabra, la mitología, ¿no? La mitología. Muchas veces se escucha la mitología védica, la mitología de la India, la mitología de aquí y de allá. ¿Qué es la mitología en verdad? Vamos a ello. Un concepto mitológico no es una fantasía primitiva ni una explicación ingenua del mundo. Tampoco es un simple recurso narrativo para entretener o moralizar. Atento a eso, que ahí ya hay bastante información. Un mito representa, en el sentido más literal del término, una realidad que no puede presentarse. ¿De qué se trata eso? Voy a tener que seguir leyendo para que puedan entender, de ahí les doy la explicación. Directamente, esa realidad no se puede presentar directamente, ¿no? Se tiene que presentar de otra forma. ¿Por qué? Porque el entendimiento racional, sin perder la esencia, se pierde, ¿no? O sea, no conecta con la esencia a menos que se lo represente de una manera específica al entendimiento. Vuelve a poner ante la conciencia algo que de otro modo permanecería invisible, innombrable o inaccesible. ¿Me explico? ¿Qué significa esto? Que de una manera u otra nosotros nos basamos en conocimientos que están establecidos desde muchísimos miles de años atrás y el común denominador de la sociedad lo plantea como si fuese una mitología, pero que en el nombre que se le ha dado, que en el peso que se le ha puesto a la palabra mitología hoy en día, está errado. La idea de la mitología de hoy en día es casi que es algo que no existe, algo falso, algo que no es real. Y no, es algo que es puesto de esa manera para poder entenderlo. El mito no describe hechos, despliega significados, expande la percepción, no informa, revela. No busca convencer, convoca para que tengas presencia, visibilidad, para que tú puedas ver. Su función no es explicar el mundo exterior, sino hacer inteligible, no perceptible, la experiencia interior del ser humano en relación con el cosmos. Por eso, cuando una cultura crea un mito, no está inventando arbitrariamente una historia, sino dando forma simbólica a una verdad vívida. Ese es el punto esencial de entender, ¿no? Más allá de que la mayoría de las historias que están establecidas en las escrituras védicas, por ejemplo, no son el concepto de que fueron puestos de tal o cual manera para que alguien los comprenda y pueda tener una idea. No, son hechos reales, solo que claro, dentro de la percepción del plano mundano y el plano de los límites de nuestras capacidades de comprensión, los vemos como algo muy surrealista, digamos, ¿no? Una verdad que se manifiesta en la psiquis, en la naturaleza, en la experiencia del tiempo, el sufrimiento, el amor y de la muerte. Eso es, se le da esa verdad vívida, ¿no? Un mito es verdadero no porque haya ocurrido literalmente, sino porque sigue ocurriendo. Existen dimensiones de la realidad que no pueden ser capturadas por el lenguaje conceptual sin ser reducidas. La razón analítica necesita separar, definir, delimitar, pero hay realidades que solo pueden ser comprendidas cuando se las contempla como totalidad. El mito nace precisamente para dar voz a ese ámbito. A ver si me explico. Imagínense que ustedes tienen enfrente de ustedes una foto de papel, ¿no? Una foto de las antiguas, porque hoy en día todo está en la pantalla, ¿no? Pero una fotito, ¿no? Y en esa foto vos ves a una persona, no sé, tomando agua, ¿ok? Pero vos no podés sentir, o oliendo una flor, no podés sentir el olor de la flor, no podés sentir
no podés ver la circunferencia de la persona o la forma de la flor. No, lo único que ves es un plano, ¿ok? Real. Lo real es el plano, eso es lo que estás viendo. Tu imaginación expande la percepción. ¿Por qué? Porque conoces a la persona o conoces a las personas y conoces las flores, entonces sacas conclusiones en relación a ese conocimiento previo. Pero en el plano místico, en el plano que trasciende nuestra percepción, nosotros hay sentidos que se expanden de una manera tal donde podemos escuchar los colores, ver los sonidos o ver el color de los sonidos y cosas por el estilo, que ante nuestras capacidades tremendamente limitadas por estar totalmente apegados a los planos materiales, no podemos percibir esas realidades. Por eso el mito surge como un bastón, se podría decir, un apoyo, una colaboración para que podamos tener una breve, minúscula idea de lo que significa. Pero en realidad, como decía ahí, sigue ocurriendo. Por eso los mitos hablan en imágenes, gestos, relatos, dioses, batallas, viajes y transformaciones. No porque carezcan de sofisticación, sino porque esa es la única forma de expresar lo que excede el pensamiento lineal, o sea, el nuestro. ¿Qué significa con esto? ¿Qué quiere hablar del pensamiento lineal? Que nosotros nacemos y morimos, ¿no es cierto? Entonces esa es la percepción que tenemos sobre la realidad, que todo tiene un final, que todo tiene un principio, mientras que nosotros realmente somos eternos. Sachit Ananda, ¿no? La naturaleza del alma es eternidad, conocimiento y felicidad. Al nosotros tener una creencia dentro de la identidad mental de que somos un cuerpo que se llama Pepe, Juan, María, José, tiene esto, tiene lo otro, es aquel, es aquello, con lo otro, con respecto a aquella persona y todo eso, estamos viviendo la identidad mental, no la realidad del alma. Y ojo, vivir la realidad del alma y los conceptos filosóficos es muy, muy, muy difícil, porque el nivel de apego que tenemos a todas las realidades materiales es intensísimo. No dije que sea imposible, dije que es difícil porque estamos totalmente apegados a toda la representación del teatro en el cual estamos viviendo. Ahora bien, cuando nosotros trascendemos esto, podemos percibir las cosas desde un plano completamente diferente, ¿no? Decir Vishnu sostiene el universo no es una descripción física. Es una forma simbólica de expresar que el orden, la coherencia y la continuidad de la existencia no son accidentales, sino que responden a un principio que las mantiene. Vishnu no es un ser sentado en algún lugar del cosmos, ¿o sí? Vishnu representa la función sostenedora del ser. Él no necesita ir a sentarse y mantener el cosmos por millones de años, porque él lo puede hacer incluso con una porción minúscula de su mente, sin siquiera estar presente, más allá de que también puede que esté en el océano causal con Lakshmi, manteniendo toda la realidad funcional. Porque él se puede expandir en billones de formas, porque a diferencia nuestra, no es la parte, sino que es el todo, y el todo implica todo, la capacidad de hacer lo que quiera, y lo hace. No para de hacerlo, porque el libre albedrío nuestro lo único que nos establece es cómo acercarnos, o si nos acercamos a la luz o si nos distanciamos de la luz. Ahora bien, cuando entras en la luz, la realidad es otra, ¿no es cierto? Del mismo modo, Krishna no es simplemente un personaje histórico ni una deidad externa. Krishna representa la relación íntima entre lo absoluto y lo personal, entre lo infinito y lo cercano. Es el mito de un Dios que no se impone desde la distancia, sino que entra en el vínculo, dialoga, ama, juega, acompaña y orienta, porque está dentro tuyo. Krishna no significa que eres tú, no significa que tú vas a llegar a ser Él. Yo no puedo ser tú, tú no puedes ser yo. Yo no puedo ser Dios, Dios no puede ser yo. Yo sigo manteniendo mi identidad, pero estoy con Él. De esa forma es donde entran los vínculos, el diálogo, el amor, el juego. Y ahí es donde empiezan a entrar una persona en el lila, en la circunstancia más hermosa, en donde el alma se establece cuando tiene una comprensión divina.
Desde la psicología profunda, los mitos son mapas simbólicos de la psique humana. Carl Jung lo comprendió como expresiones de arquetipos, patrones universales de experiencia que estructuran la conciencia. Estos arquetipos no son ideas aprendidas, sino formas innatas de percibir y organizar la realidad. Esa realidad relacionada con la foto que le estabas hablando, ¿no? El plano y las formas, los olores. Los juegos, ¿no? Están relacionados, los juegos, el amor, el diálogo, todo eso es más allá de la foto y el plano, que es lo que estamos viendo hoy por hoy. El héroe, el sabio, el traidor, la madre, el destructor, el salvador, todos ellos no son solo figuras narrativas, sino dinámicas internas del alma. Cuando un mito habla de una batalla entre dioses y demonios, no está describiendo una guerra externa, sino el conflicto entre fuerzas opuestas dentro de la conciencia humana. Más allá de que también siempre existe la probabilidad de que sí esté sucediendo eso. No nos olvidemos la capacidad extremadamente limitada que tenemos. Por eso los mitos siguen siendo relevantes incluso cuando la ciencia ha explicado los fenómenos naturales que antes se atribuían a los dioses. No nos olvidemos que la ciencia es mucho más limitada debido a que la ciencia hoy en día depende del patrocinador. Si el patrocinador quiere que se revele un gran descubrimiento científico que le conviene, ¿no es cierto? Como algo tan simple, ¿cómo puede ser que los mismos que invierten en la comida invierten en fármacos? Porque saben que el alimento negativo para las almas, para los cuerpos que están dentro de esas almas, está enfermando los cuerpos y de la misma manera van a necesitar medicinas que en realidad no curan. ¿Para qué? Para seguir exponencializando su economía. No, una simple explicación, pero para no irnos mejor sigamos. El mito no explicaba la lluvia o el trueno, sino el sentido humano frente a lo incontrolable. La modernidad cometió dos errores opuestos y complementarios. Por un lado, literalizó el mito, exigiendo que fuera históricamente verificable. Pero ¿cómo vas a verificar algo de hace 10.000 años? Suponete, la guerra de Kurukshetra. La guerra de Kurukshetra, donde se usaban bombas atómicas emanadas por mantras. Mantras por la voz de los sabios que estaban dentro de la batalla. Explícame eso. Vos, científico. ¿Hay alguien científico? Mándale el video al científico y decirle, a ver, explica eso. ¿Y cómo puede ser que todavía haya rasgos de todo eso a nivel científico, percibible, ¿no? Por otro lado, el no poder verificarlo lo descartó como falso. Ambos enfoques pierden el punto esencial. ¿Sabían que la ciudad de Dwarka, que está cerca de Bombay, o Mumbai hoy en día, está tapada por el agua y está prohibido por el gobierno hindú de ser investigada? ¿Por qué? Porque descubrirían millones de fatos, hechos verídicos, presenciales ahí que existen, que destruirían toneladas de historias falsas que se establecieron para hacerle creer a la humanidad tal o cual cosa, ¿no? Qué coincidencia. Yo vi un video hace mucho de un chico que se puso a investigar intensamente y le bloquearon un montón de situaciones para no poder llegar a lo profundo, ¿no? Lo dejaron bucear ahí adentro y se dio cuenta de que cuando fue con los políticos a hablar, no era desde India que se prohibía eso, sino que le imponían a India del gobiernos exteriores que no se puede investigar. Como para dejarla picando ahí. Un mito no es falso por no ser literal, ni verdadero por ser histórico. Es verdadero si articula una verdad existencial que sigue teniendo poder transformador. Cuando el mito se reduce a creencia dogmática, se vuelve rígido y pierde vida. Cuando se reduce a ficción irrelevante, se vuelve estéril. Su lugar auténtico está en otro nivel, el de la experiencia simbólica que despierta la comprensión. Porque finalmente la idea aquí es que nosotros tengamos una comprensión más amplia de nuestra realidad eterna. Finalmente todo nos lleva justamente a eso, más allá de que duela, de que genere placer, de que situaciones nos hagan sentir de tal o cual manera. Todo lo que tenemos que finalmente aceptar, entender, vivenciar es nuestra realidad como almas, porque el resto no es más que una ilusión. Todo lo que estamos viviendo momentáneamente son circunstancias efímeras de este plano material, la Maya.
En la tradición védica el mito no es una mentira, sino un lila, un pasatiempo, un juego de Krishna con toda la realidad. ¿Por qué? Porque ahí se describe claramente cómo nuestras incapacidades no nos dejan percibir el juego. Pero hay miles, millones de sabios que han entrado en estados meditativos y han percibido esa realidad. Y sí, si uno afina un poquito, su conciencia puede percibirlo, depende de cada uno. No es que todos tienen que tener la misma visión, porque cada individuo tiene un viaje completamente único. El absoluto, siendo infinito e inaccesible, se expresa en formas finitas para poder ser conocido, amado y recordado. El mito es entonces un acto de compasión ontológica. Lo eterno se vuelve narrable sin dejar de ser eterno. Achintya Veda Aveda Tattva, igual y diferente a la vez. ¿Para qué? Por nuestras carencias. Dios no va a dejar nunca de intentar constantemente acercarse a nosotros para que nosotros nos demos cuenta de nuestra realidad eterna. Ahora bien, el problema está en cómo utilizamos el libre albedrío para alcanzar eso. Los dioses védicos no son absolutos y cerrados, sino funciones del ser. Shiva no es solo un destructor, es la ley de la disolución necesaria para que algo nuevo emerja. Vishnu no es solo un protector, es la estabilidad que permite que el mundo no colapse en el caos. Krishna no es solo un maestro, es la intimidad divina que hace posible la devoción. Más allá de qué sigue existiendo, más allá de qué son personas presenciales, vivenciales, con las cuales podemos tener un diálogo directo y verlos cara a cara de la misma manera que vos me ves a mí, o mejor aún, de la manera en que vos ves a una persona a nivel físico, sin una pantalla, ¿no? Esto representa aquello que no puede ser medido, pero puede ser vivido, no puede ser probado, pero puede ser reconocido, no puede ser poseído, pero puede transformar. Un mito no busca que creas en él, busca que te veas a ti mismo a través de él. Y en ese verte te transformás, ¿no? ¿Qué decía? No puede ser poseído, porque ahí es donde está el punto. Cuando poseemos, no nos transformamos, entramos en el viaje de la ilusión material de que creemos que somos los controladores. No controlamos absolutamente nada. Cuando un mito funciona, no añade información, despierta memoria. Ahí es donde está el punto. Creemos que aprendemos cosas, pero en realidad estamos recordando cosas. Cosas que nos hemos olvidado por creer que somos un cuerpo material. Y ahí es donde está el chiste, ¿no? Que para poder recordar nuestra esencia como almas, tenemos que vivir como almas. Vivir en el presente eterno. Desenvolver el conocimiento y lo bajás en un estado meditativo. Chit. Y consecuentemente Ananda, la felicidad. Memoria de algo que siempre estuvo ahí, pero que fue olvidado bajo capas de racionalización, miedo y fragmentación. El miedo es la ignorancia que tenemos justamente sobre el alma. En este sentido, el mito no compite con la ciencia, cumple otra función. La ciencia explica cómo funciona el mundo, el mito, y la explica muy mal, porque si nosotros tuviésemos acceso todos a los Vedas, nos daríamos cuenta que la parte científica de los Vedas es espectacular y demuestra cosas mucho tiempo antes de lo que aquí hoy en día las personas están intentando maniobrar en la ciencia moderna, ¿no? Ciencia que, volvemos al punto, generalmente no está establecido como ciencia, porque la ciencia real es que un tercero puede comprobar lo mismo que comprobó el primero, y desde el mismo proceso. Hoy por hoy la más gente dice, la ciencia dice, pero ¿y qué? ¿Vos lo fuiste a comprobar? ¿O está volviendo al punto del patrocinador del que hablábamos antes, ¿no? El mito responde a otra pregunta, ¿qué significa estar en él? Mientras esta pregunta siga viva, mientras el ser humano siga enfrentándose al misterio de existir, el mito seguirá siendo necesario. No como residuo del pasado, sino como lenguaje del sentido profundo. Por eso, justamente, es que cuando uno empieza a vivenciar su esencia como alma y tener el darshan, la visión directa de Dios dentro de su existencia, ya no son mitologías, son vivencias, son lilas, son juegos. Y ahí es donde tenemos que llegar todos. Y se los aseguro, yo he estado de manera ir y venir en estas lilas, dándome cuenta cómo siempre está la percepción y cómo lo místico está sucediendo constantemente. Entonces esas idas y venidas hacen con que
paulatinamente se vaya extendiendo, expandiendo tu presencia en el lila. Y de esa manera el propio gusto, ruchi, el propio sabor del lila vivenciado hace con que quieras más. Por eso que cuanto más sabio te tornás, menos te importa este mundo, porque te das cuenta que es una ilusión, ¿no? Un mito no muere cuando deja de creerse literalmente, muere cuando deja de hablarle al alma. Cuando el alma decide vivir lo que son los hechos, los fatos, lo que podemos ver de verdad, ¿estás viendo con los ojos del corazón o estás viendo con los ojos de la mente, la identidad mental? Y ahí es donde está el problema, cuando queremos ver desde la visión del ciego. Espero te haya gustado, espero te interese este conocimiento para que puedas expandir la visión del sabio en ti mismo. Y muchísimas gracias por haber llegado hasta el final. Lo mismo de siempre, suscribite, compartir conocimiento, deja tus comentarios para que más y más personas puedan tener acceso a esto. Nos vemos en el próximo video. Radhe, radhe.